Buenos días, un placer estar contigo a tu disposición. Em, lo que quieras consultar, con mucho gusto en el breve espacio que disponemos. Quisiéramos tener detalles de su análisis en atención a lo que hoy día se observa en lo que hace al plan de recuperación económica. Por una parte se habla de asumir nueva deuda, por otra parte también en la eficiencia del gasto público. ¿Qué debemos entender en atención a esto que estamos atravesando hoy en materia de economía en nuestro país? Correcto. Una cuestión que distingue la circunstancia actual, no solo en Paraguay, sino a nivel mundial, es que no hay una recesión o una caída de la actividad por simplemente cambio de humor del público, obsolescencia o lo que fuera. Fue una decisión pública de cortar toda actividad. Por consiguiente, digamos, la restauración de la normalidad en economía va a depender muchísimo de las decisiones que se tomen en el ámbito de la salud. O sea, cuanto más incertidumbre haya de cuándo se puede volver a trabajar normalmente, va a depender críticamente restaurar la confianza del público en ello. Me explico, cuando en el mes de marzo se toman las medidas drásticas, muy duras, todo el público entendió que era necesaria, que era una forma de, digamos, prepararnos como país para enfrentar la pandemia, pero nos encontramos con errores sucesivos, fallas, corrupción, etcétera, etcétera, y hoy estamos llegando a una especie de hartazgo de la sociedad respecto a esto. Y sin embargo, nos damos cuenta que si se toman las medidas diciendo, bueno, todas las actividades se reabren en los próximos 2 meses con estas medidas adecuadas de prevención, de cuidado, no es un problema de dinero en nuestro país. Hay suficiente liquidez, los bancos tienen buena liquidez, buena solvencia. El problema de fondo es la incertidumbre. O sea, ¿cómo yo le presto a un restaurante eh, en este momento a 2 años, a 3 años, y no sé cuándo van a volver a atender con normalidad? ¿Cuándo le presto a un hotel cuando no sé cuándo van a volver a abrir con normalidad? Entonces, si no se trabaja intensamente en restaurar la confianza y volver a tener cierta certidumbre de cómo recuperarnos, es muy difícil atacar. ¿Por qué? Porque las áreas no vinculadas al COVID, como la ganadería, la agricultura, son justamente las bases, los motores de la economía paraguaya que va a recuperarse bastante bien para el próximo año. O sea, con o sin ayuda del gobierno, nuestra economía se va a recuperar porque tiene condiciones propias para recuperarse. Entonces, todo el paquete de medidas que quiere hacer reactivar la economía, en realidad tiene que enfocarse cómo restaura la confianza. No es un problema de endeudarnos, de traer 300, 400 millones de dólares, de hacer una carretera. No, lo que tiene que es trabajar intensamente en los próximos 15 días, decir, así podemos reactivar todas las actividades con este cuidado, y te aseguro que no es un problema de dinero, es un problema de cómo trabajar cuidando la salud, pero sin olvidar la economía. Lo que cambió radicalmente en el mundo y en nuestro país es que no se pueden aplicar las recetas que se aplicaron en alguna recesión, en alguna crisis del siglo pasado. No, no es, porque es algo totalmente diferente. Entonces, ese es un aspecto crítico que no se está entendiendo. Lo otro, y que a mí como profesional sí me preocupa, es se usó un concepto errado de que el Paraguay tiene una deuda pública muy baja comparado con otros países. Dice, ok, los japoneses deben 200% de su PIB y no pasa nada. Los americanos ya superaron el 100%, pero son realidades diferentes. El Japón debe a los japoneses. Estados Unidos debe a todo el mundo, pero debe en dólares. Es una moneda que ellos manejan su valor, su política cambiaria le da el valor. Pero Paraguay genera sus ingresos genuinos tributarios son en guaraníes, por lo tanto tiene que devolver en dólares, entonces hay riesgo de cambio. De ahí es que hay que ser muy cuidadoso y no decir deuda sobre PIB es un indicador apropiado. No, no es apropiado. Lo apropiado es ver cuánto del servicio de la deuda, capital más intereses, me insume de mis ingresos tributarios. Esa es la forma correcta de trabajar. Y si uno hoy mira que los ingresos tributarios de Paraguay
en un 80-85% está entre sueldo y otros gastos de funcionamiento. ¿Qué te queda entonces para servicios de la deuda? Y después, ¿qué te queda para inversiones? Eso significa que si no se prevé, y esa es la parte preocupante, tenemos una ley de responsabilidad fiscal que dice que puede tener un déficit todos los años de 1,5, cuando que lo correcto es tener superávit en los años buenos y déficit en los años malos. O sea, no se puede proyectar un déficit permanente. Ese es un error conceptual grave y que hay que corregirlo y hay que estudiarlo y discutirlo ampliamente. Entonces, ahí viene un aspecto fundamental de nuestro país. Si proyectamos para los próximos 3 años, el servicio de la deuda no va a poder ser cumplido, perdón. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se lanza un bono a 20, 30 años. Es como decir que se vea el gobierno de aquí a 30 años, pero eso no es la forma correcta de operar como país. La forma correcta es dimensionar cuáles son las consecuencias de los actos que uno asume hoy. O sea, si uno decide, ok, ayudemos a nuestro compatriota por las circunstancias especiales, pero seamos conscientes que eso implica necesidad de recaudar impuestos, o el criterio que yo tengo es que el Estado malgasta en un porcentaje altísimo. O sea, hay funciones que se multiplican por doquier. Cuando uno va al área de asistencia social, tenés DIVEN, tenés SAS, las gobernaciones, los municipios, o sea, todos tienen algún esquema de asistencia social y tener una estructura burocrática mínima, que es lo que se conoce como la teoría del balde agujereado en honor al economista Ockham. O sea, gastas tanto para llevar el agua al sediento que lo que le llega al sediento es solo una porción mínima en vez del balde completo. O sea, hay pérdidas de eficiencia muy fuertes en el aparato estatal paraguayo y ese es el enfoque que yo comparto. Yo creo que hay que empezar a usar esta circunstancia especial porque crea las condiciones políticas para tomar medidas duras. No es fácil reestructurar el Estado, no es fácil aumentar la eficiencia cuando las cosas van bien, pero si las cosas van mal, como ahora, es el momento de tomarse en serio y no tomar el expediente fácil, decir, ok, yo tomo crédito, total pagará de aquí a 30 años el gobierno de turno. No, esa no es la forma correcta. La forma correcta es, señores, ¿qué puedo hacer hoy para que todos los ciudadanos asumamos nuestra parte? Si hay que aumentar impuestos, ok, hay que aumentar impuestos, pero seamos conscientes de que ese aumento va a ser por causas genuinas y correctas y se combata frontalmente los actos de corrupción. Estos son los enfoques que yo personalmente comparto. Mencionando tu ejemplo, pareciera ser que hoy día el balde hace agua por todos lados y siempre hablamos de hacer bien las cosas. Ahora, ¿qué debemos entender por hacer bien las cosas y cuál es la fórmula que hemos de aplicar a partir de hoy en adelante para tener una proyección a corto plazo y que esto también nos permita tener una proyección un poco más clara a largo plazo? Correcto. Una de las cuestiones vitales, y yo no hablo de reforma del Estado porque ese es un camino absolutamente complejo y no recomendable, porque eso implica tocar la Constitución, que nos llevaría a constituyente y etcétera, etcétera. Pero sí hay espacio muy grande para revisar el rol de todos los ministerios, de todas las entidades que fueron creadas en los últimos 20, 30 años, revisar su rol, su importancia, su impacto en la economía, ver si algunos tienen que desaparecer, otras tienen que fusionar, hacer el cálculo correcto de cuánta es la cantidad de personas que necesita un ministerio. Doy un ejemplo doloroso para mí, es el área electoral. Tenemos una entidad con más de 8.000 o 9.000 personas, funcionarios permanentes y contratados, pero las elecciones son a mitad de camino elecciones municipales y después cada 5 años generales. Pero la pregunta es, ¿por qué tener 8.000 durante 5 años si yo tengo 1 o 2 elecciones en ese periodo? Hay que ver cómo, y no hace falta cambiar la constitución, porque la constitución remite a la ley de organización del tribunal y todo el aparato electoral. Entonces, hay que revisar qué tipo de tribunal se tiene que tener de tamaño pequeñito para periodos donde no hay elecciones, donde tengan que ver solamente cuestiones privadas, de asociación, de lo que fuera, y se agranda solo por 3 o 4 meses cuando organiza una elección. O sea, ese tipo de cuestiones hay espacio enorme.
la pregunta que yo me hago, ¿por qué la Municipalidad de Asunción necesita 9.000 funcionarios si tiene 500.000 habitantes? O sea, y eso uno encuentra a nivel regional, o sea, a nivel internacional, una ciudad como Asunción tiene 100, 150 funcionarios y funciona perfectamente porque hoy la tecnología te permite hacer cosas que no necesita persona. Entonces, es realmente repensar en el rol del Estado como tal, sin tocar la Constitución. Ese es el enfoque que yo quiero darle. Por ejemplo, en salud, ¿por qué teniendo leyes bastante modernas en contrataciones, sin embargo, si no hubiese saltado los hechos de corrupción a través de la prensa, nadie iba a discutir de que hay todo un sistema de provisión no correcta de medicamentos, o sea, se traen medicamentos no revisados. Eso, si no hay una presión ciudadana tan fuerte traducida a través de la prensa, es lo que tenemos que cortar. O sea, como país, para ser serio, tenemos que cortar ese tipo de cosas. Y sin Hay que duda esto nos sirve trabajar. de ejemplo para poder nosotros dimensionar a lo que nos enfrentamos en medio de una situación extraordinaria que se den estos casos, qué sucedería en condiciones normales a lo que nos enfrentamos y sin duda que esto no tendría tanta atención, ya sea de la ciudadanía o de la prensa. Muchísimas gracias por atendernos, señor Jorge, y por darnos este completo análisis y ya más adelante, ¿por qué no también poder compartir con usted aquí en piso cuando termine esto del distanciamiento social y poder ampliar más sobre el tema? Es un placer y lo felicito por el programa. Muchas gracias, muchas gracias.